Juan Carlos me mira a mí, yo lo miro a él y Juan Carlos tiene a Júpiter en Leo, en el ascendente. Yo me le pego a Juan Carlos. Mira, ¿qué pasa aquí? El 2020 cambió algo. En el 2020 Saturno, conjunción Saturno-Júpiter, grado cero en la 7, fue un momento de reevaluar vínculos, sobre todo los cercanos. Fue momento decisivo también de comprometerse a nivel de vida, a nivel jurídico, a nivel de muchas áreas. Y hubo un gran cambio en Leos, ascendente, soles, luna, en esa parte. Ahora en ese punto lo toca, este año lo tocó, lo viene tocando Plutón en esos grados, como recordando otro corte, recordando otra línea, recordando como otros temas que se requieren transformar. ¿Transformar para qué? Precisamente para lo que están viviendo ahora desde junio, que entró Júpiter a Leo y celebrando este eclipse del 12 de agosto que se dio en el grado 20 de Leo. Y creo que esto es lo que termina de colocar las banderas de la entrada del trígono que se forma el 31, del que estamos hablando ahora. Creo que es un momento de mucho crecimiento a través de la expansión y a través de su presencia y a través de su voz o todo lo que sea el rugido, el famoso rugido de Leo, y que pase a un nivel superior teniendo sentido vocacional también con miras hacia los viajes. Los viajes, recordemos que Saturno en Aries, ahí donde está de apoyo, no necesariamente tendría que ser un viaje de desplazamiento físico de avión o de barco, que podría hacerlo, pero también habla del viaje de la conciencia que se va a lo místico y se va a encontrar con una gran sabiduría, porque este es un aspecto demasiado sabio, donde Leo tiene la capacidad de aterrizar la función o el aprendizaje que viene marcando Saturno desde que se rompieron estos vínculos y llega a la 9 dándole ese apoyo de decir, claro, llego a esa sabiduría, lo puedo compartir, tiene la fuerza, porque además cuando Júpiter está en Leo, da la fuerza de esta época que hemos venido narrando en de distintas maneras, este proceso del león de Nemea, donde nos entregamos a la lucha con mi propio yo, a la lucha con mi propio ego. Y muy seguramente se sientan ahora, a partir del primero o de pronto ya, pero en esta época, fuertes, rugidos, con la piel encima. Claro, hay dos tipos de leones. El león que ya hizo el proceso y viene cortando una serie de relaciones con Plutón en ese grado cero, donde fue la última vez 2020, y ahora se permite sacar una información, una renarrativa, sacar un algo que llena el corazón de Leo y le permite expandirse. Es el momento de expandirse a través de su propio crecimiento y madurez que ha venido logrando con ese Saturno ahí. Creo que es el apoyo más grande. Para lo que tú mencionabas, la filosofía, el dogma, interesarse también, y esto es muy bonito porque es como encontrar con su propio maestro. Creo que la gran mayoría de leos, ascendentes o soles, ya llegaron a donde querían llegar en su maestría y de pronto dejar de ver el maestro afuera, que si bien cumple una función, es insuficiente para lo que busca o el trono a donde quiere llegar un Leo o un Júpiter en Leo. Yo lo veo desde ahí. Poderoso, esa interpretación me encanta. Estaba pensando, mientras hablabas y todo, lo que es un Júpiter en ascendente, ¿no? Y se me viene, de pronto esta canción no es muy conocida en en muchas partes que nos escuchan, pero la quiero mencionar. Es del Indio Solari y es una canción que se llama La Bestia Pop. Y el coro es, a brillar, mi amor. Vamos a brillar, mi amor. Mira, Javier, este aspecto para nuestro querido Leo es, lo que significa es, tómate en serio tu vocación, Saturno en 9, tu visión de vida. O sea, dale, eso es tuyo. Sé el Cenex con esa visión de vida ordenado, metódico, para brillar en el ascendente, para darte a la luz. No te lleves la música en el corazón, ponla a sonar, ¿sí? No, no te apagues. ¿Y de dónde viene esto? Esto viene del 2020, donde la vida te mostró que necesitabas empezar a relacionarte de forma distinta con tu entorno. Hay cosas que cambiaron notablemente para el 2020. Si le diste el paso hacia esa nueva visión de las relaciones y rompiste esos vínculos que te estaban haciendo tanto daño o que estabas sosteniendo por
mandatos o porque toca y demás, pues ahora es un momento de ver qué producción se ha hecho desde el 2020 hasta la fecha, qué sucedió con todo eso y cómo, gracias a toda esa vivencia, gracias a la desgracia vivida, gracias a todas esas vivencias, llegaste a una visión. Comprométete con esa visión. Saturno es 9. Dale, dale, porque hay que brillar. Entonces, con mucha seriedad, siente la vocación no solamente como un llamado, como un hecho, Saturno, como una realidad. Y deja de estar jugando en la vida. Hazme el favor y te pones serio con esa visión y a brillar. Ese es el mensaje más, creo que es el signo que está siendo de hecho llamado también a la enseñanza, porque fíjate que este es el eje donde Saturno se viste de maestro, de gurú. De hecho, tú sabes que en la astrología hay un punto en algunas disciplinas donde se toma al mismo Saturno cuando está en trígono a Júpiter como el maestro, ¿no? El docente, el que en casa 9 llega a mostrar y a ilustrar una cantidad de imágenes, ¿no? Teniendo la conexión del tiempo, de la forma, del brillo, de la energía para hacerlo. Sí, Importantísimo y periodo. es que, y fíjate, y es que es como lo que sucedió en la conjunción de grado cero es en casa 7 es como al dejar de buscar que el otro te defina, tuviste que estructurar tu propio sentido, tu filosofía de vida, casa 9, ¿sí? Y en este momento tomar con seriedad esa filosofía de vida hace que puedas salir al mundo con un carisma arrollador. O sea, es como si estuvieras irradiando, porque es una producción del alma, no es una producción inventada, no es maquillaje, no es cirugía plástica, Ya, es realidad. Sí, por eso comprométete con la visión de vida. 9. Bueno, qué interesante vamos a para brillar. Leos. Sí. Bueno, para Virgo, o si esto cae entre la 8 y la 12. Son casas difíciles de describir.